La llegada de los conquistadores españoles marcó un hito en la historia del Perú, pero en este escenario alternativo, imaginemos que Atahualpa y Huáscar, en lugar de enfrentarse, se unieron. Después de una serie de conflictos internos por el control del Imperio Inca, ambos hermanos podrían haberse dado cuenta de que su lucha era en vano ante una amenaza externa. En lugar de dividir a su pueblo, habrían decidido unir fuerzas, combinando sus ejércitos y recursos para enfrentar a los conquistadores que buscaban someter a su civilización. Esta unión habría resultado en una poderosa coalición que podría haber resistido la avanzada española. Con una estrategia militar bien planificada y el conocimiento del terreno, los incas tendrían una ventaja significativa. En este contexto, la resistencia indígena podría haber servido como un símbolo de unidad, reforzando la moral de sus tropas y creando un sentido de pertenencia entre los pueblos indígenas. La alianza entre Atahualpa y Huáscar habría fortalecido su posición contra los conquistadores, mostrando una determinación colectiva frente a la adversidad. Además, esta unión podría haber llevado a un cambio en la estructura del poder inca. En lugar de un gobierno centralizado y competitivo, los hermanos podrían haber establecido un sistema de gobierno más inclusivo, promoviendo la cooperación entre las diversas etnias que formaban parte del imperio. Esta cohesión habría permitido una administración más eficiente y justa, donde las decisiones se tomaran en función del bienestar de la comunidad en su conjunto. Un imperio más unido podría haber desarrollado políticas más efectivas para resistir la invasión. La cultura inca también se habría beneficiado de esta unión. Con la colaboración de diferentes grupos, habrían surgido nuevas ideas y enfoques que enriquecerían las tradiciones. Las prácticas agrícolas, la religión y la arquitectura podrían haberse adaptado, combinando elementos de distintas culturas indígenas para crear un legado aún más rico. Esto no solo habría fortalecido la identidad inca, sino que también podría haber contribuido a la creación de una civilización más avanzada y resiliente. Finalmente, este escenario alternativo nos invita a reflexionar sobre el poder de la unidad. En tiempos de crisis, la capacidad de unirse para enfrentar una amenaza común puede ser un factor decisivo. La historia de Atahualpa y Huáscar nos enseña que, a pesar de las rivalidades, la colaboración puede conducir a resultados sorprendentes y exitosos. En lugar de la fragmentación que resultó de la llegada de los españoles, la unión de estos dos líderes podría haber cambiado el rumbo de la historia del Perú para siempre. Sin la llegada de los españoles, el Perú habría mantenido su diversidad cultural y riqueza ancestral. Este entorno permitiría un intercambio de ideas y prácticas entre diversas civilizaciones precolombinas. Las culturas indígenas, como los incas, los quechuas y los aymaras, podrían haber colaborado y compartido conocimientos en áreas como la agricultura, la medicina y la tecnología. Esto resultaría en un enriquecimiento mutuo que fomentaría el desarrollo de prácticas más sostenibles y adaptadas a su entorno. La agricultura, en particular, habría prosperado en este escenario. Con la integración de técnicas y cultivos de diferentes regiones, los pueblos indígenas podrían haber mejorado sus métodos de producción. La diversificación de cultivos habría garantizado la seguridad alimentaria y permitido el crecimiento de las ciudades. En lugar de depender de un solo tipo de cultivo, las comunidades habrían podido establecer un sistema agrícola más resiliente que respondiera a las condiciones climáticas cambiantes. El intercambio cultural también podría haber llevado a la evolución de creencias y prácticas espirituales. Sin la imposición del cristianismo, las religiones indígenas habrían continuado desarrollándose y fusionándose. Esto podría haber dado lugar a nuevas formas de espiritualidad que integraran elementos de distintas tradiciones. La convivencia pacífica entre culturas podría haber fomentado un respeto mutuo, lo que resultaría en un entorno en el que todos se sintieran libres de expresar y practicar sus creencias. El desarrollo de la tecnología también habría sido un área de progreso. Sin la influencia europea, las civilizaciones indígenas podrían haber desarrollado sus propios avances tecnológicos. La construcción de caminos, sistemas de irrigación y herramientas de cultivo podrían haber mejorado significativamente, basándose en las necesidades y características locales. Este enfoque autosuficiente podría haber generado una economía robusta que no dependiera de factores externos, permitiendo un desarrollo más equitativo y sostenible. Finalmente, el legado cultural resultante de este intercambio podría haber impactado profundamente en la identidad nacional del Perú. Sin la colonización, la historia del país se habría basado en la riqueza de su diversidad cultural.
Este sentido de identidad colectiva podría haber sido un pilar fundamental para la construcción de un Perú más fuerte y unido, donde las tradiciones ancestrales se respetaran y valoraran. En este contexto, el país habría prosperado no solo económicamente, sino también culturalmente. En un Perú sin la conquista española, las dinámicas económicas habrían cambiado drásticamente. Las civilizaciones indígenas, al no enfrentar la explotación colonial, habrían podido desarrollar un sistema económico autosuficiente. La producción local de bienes, junto con el intercambio entre comunidades, habría creado una economía diversificada que satisficiera las necesidades de la población. Las rutas comerciales entre diferentes regiones habrían florecido, facilitando el comercio de productos y recursos, así como el intercambio cultural. El control de los recursos naturales, como el oro y la plata, habría permanecido en manos de las comunidades indígenas. En lugar de ser extraídos y enviados a Europa, estos metales preciosos podrían haberse utilizado para financiar proyectos comunitarios y mejorar la infraestructura local. La riqueza generada por estos recursos habría permitido a las civilizaciones indígenas invertir en educación, salud y desarrollo, creando un ciclo positivo de crecimiento y bienestar. Además, el comercio internacional habría tomado un rumbo diferente. Sin la colonización, las comunidades indígenas podrían haber establecido relaciones comerciales con otras civilizaciones, como los pueblos de Mesoamérica y la cuenca del Amazonas. Este intercambio no solo habría beneficiado a la economía, sino que también habría fomentado la paz y la cooperación entre diferentes grupos, creando un ambiente de respeto y entendimiento mutuo. Sin embargo, este desarrollo económico también podría haber enfrentado desafíos. La falta de contacto con el mundo exterior podría haber limitado el acceso a nuevas tecnologías y productos. No obstante, la riqueza cultural y los conocimientos indígenas podrían haber servido como base para la innovación. Las comunidades habrían tenido que encontrar soluciones a los problemas locales, fomentando la creatividad y la adaptación a las circunstancias. Finalmente, un Perú con un sistema económico robusto y autosuficiente podría haber influido en el equilibrio de poder en la región. Las civilizaciones indígenas, al no estar subordinadas a poderes coloniales, habrían tenido la oportunidad de fortalecer su posición en el continente. Esto podría haber cambiado las dinámicas geopolíticas en América del Sur, creando un entorno más favorable para el desarrollo y la cooperación regional. La ausencia de la conquista española habría permitido que las raíces culturales indígenas florecieran sin interrupciones. En lugar de adoptar una identidad híbrida, el Perú podría haber mantenido y valorado su herencia ancestral. Las tradiciones, la lengua y las costumbres indígenas habrían permanecido vivas, influyendo en la vida diaria de las comunidades. Este sentido de identidad cultural fuerte habría creado una base sólida para la cohesión social y el orgullo nacional. La preservación de las lenguas indígenas habría sido un aspecto clave en la construcción de una identidad nacional única. Las lenguas quechua y aymara, entre otras, habrían continuado evolucionando y enriqueciéndose a lo largo del tiempo. Este proceso habría permitido que las nuevas generaciones aprendieran su historia y tradiciones, promoviendo un sentido de pertenencia y conexión con su pasado. La diversidad lingüística habría sido celebrada como una riqueza cultural, en lugar de ser vista como una barrera. La educación en este escenario también habría tenido un enfoque diferente. Sin la influencia colonial, las escuelas habrían enseñado la historia, las tradiciones y las lenguas indígenas. Esto habría fomentado un ambiente donde el conocimiento ancestral se valorara y respetara. Las futuras generaciones crecerían con un sentido de orgullo por sus raíces, entendiendo la importancia de su herencia cultural en la construcción de su identidad. El arte y la música también habrían prosperado en este contexto. Las expresiones artísticas indígenas habrían continuado evolucionando, fusionando elementos de diferentes culturas y tradiciones. La música, la danza y las artes visuales habrían sido formas de celebrar la identidad y la historia de los pueblos indígenas. Este legado cultural vibrante habría contribuido a un sentido de comunidad y pertenencia, uniendo a las personas en torno a su historia compartida. Finalmente, este enfoque en la identidad cultural habría tenido un impacto profundo en la política y la sociedad del Perú. Un país que valora su diversidad y su herencia indígena podría haber creado un entorno más inclusivo y respetuoso. La identidad nacional se habría construido sobre la base de la colaboración y la comprensión mutua, promoviendo la paz y la cooperación entre las diversas comunidades que conforman el país.
Sin la llegada de los conquistadores, la historia del Perú habría estado marcada por la resistencia de sus pueblos indígenas. En lugar de ser sometidos y explotados, los grupos autóctonos habrían tenido la oportunidad de defender sus territorios y culturas de manera más efectiva. La ausencia de un invasor externo habría permitido que las comunidades indígenas desarrollaran estrategias de resistencia en lugar de sucumbir a la opresión. Este legado de resistencia se habría convertido en un símbolo de identidad nacional, uniendo a las diversas culturas del Perú en torno a un objetivo común: la protección de su tierra y su forma de vida. La organización y la colaboración entre diferentes grupos indígenas habrían sido clave para la resistencia. En lugar de pelear entre sí por el control del poder, como sucedió históricamente, las comunidades habrían aprendido a trabajar juntas para enfrentar amenazas externas. Esta unidad podría haber fortalecido su capacidad para defenderse de incursiones, ya sea de otros grupos indígenas o de potencias extranjeras que pudieran haber intentado colonizar el territorio. La creación de alianzas estratégicas habría fomentado un sentido de solidaridad y un propósito compartido entre los pueblos indígenas. El desarrollo de una cultura de resistencia también podría haber influido en la educación y la transmisión de conocimientos. Las generaciones futuras habrían crecido con un fuerte sentido de orgullo por sus raíces y su historia de lucha. La resistencia no solo habría sido vista como un acto de defensa, sino como un valor fundamental que definiría la identidad del pueblo peruano. Este legado de lucha y perseverancia habría sido un tema recurrente en la literatura, el arte y la música, celebrando la valentía y la determinación de sus antepasados. Sin embargo, el camino de la resistencia no habría estado exento de desafíos. La falta de contacto con el mundo exterior podría haber limitado el acceso a nuevas ideas y tecnologías. Aunque las comunidades indígenas habrían sido resilientes, también habrían enfrentado la presión de otras civilizaciones que buscaban expandirse. La historia de la resistencia, entonces, habría sido un constante recordatorio de la necesidad de adaptación y evolución en un mundo en cambio. Las comunidades habrían tenido que encontrar un equilibrio entre preservar su cultura y adaptarse a nuevas realidades. Finalmente, la reflexión sobre la resistencia en este escenario alternativo nos lleva a considerar el impacto de la colonización en la identidad y la cultura. La historia de Perú, sin la llegada de los españoles, habría sido una narrativa de resistencia continua y unidad. Este enfoque en la defensa de la cultura indígena y el reconocimiento de su historia como parte integral de la identidad nacional habría creado un legado duradero. La resistencia se habría convertido en un símbolo de orgullo y fortaleza, asegurando que las voces indígenas fueran escuchadas y respetadas en la construcción de la nación peruana. En este escenario alternativo, el Perú habría tenido la oportunidad de desarrollar un futuro basado en la cooperación y la diversidad. La unión de los pueblos indígenas y la defensa de su cultura habrían creado un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad. Sin la imposición de potencias extranjeras, el país podría haber avanzado hacia un sistema político más inclusivo, donde todas las voces fueran escuchadas y respetadas. Esto habría sentado las bases para una sociedad más equitativa y justa. La educación en este contexto habría jugado un papel crucial. Con la valorización de las lenguas y tradiciones indígenas, las nuevas generaciones habrían crecido con una comprensión profunda de su historia y su cultura. La educación habría fomentado un sentido de responsabilidad hacia la conservación del patrimonio cultural, asegurando que las tradiciones y conocimientos ancestrales fueran transmitidos de una generación a otra. Esto habría fortalecido el tejido social y promovido un sentido de comunidad entre los diversos grupos. La economía del Perú, sin la explotación colonial, habría tenido la oportunidad de florecer de manera sostenible. Las comunidades indígenas habrían podido desarrollar prácticas agrícolas que respetaran el medio ambiente y promovieran la biodiversidad. Este enfoque hacia la sostenibilidad no solo habría garantizado la seguridad alimentaria, sino que también habría fortalecido la relación de las comunidades con su entorno. Un Perú que prioriza la sostenibilidad podría haber sido un modelo para otras naciones en el manejo responsable de sus recursos naturales. La cultura, en este escenario, habría continuado evolucionando y enriqueciendo el panorama artístico del Perú. La música, el arte y la literatura indígenas habrían prosperado, fusionándose con nuevas influencias de otras regiones de América y del mundo. Este intercambio cultural habría dado lugar a un legado vibrante y diverso que celebraría la riqueza de la identidad peruana. La historia de la resistencia y la unidad se habría reflejado en las expresiones artísticas, inspirando a las futuras generaciones.
Finalmente, este futuro alternativo nos invita a reflexionar sobre el valor de la unidad, la cooperación y el respeto por la diversidad cultural. Un Perú que hubiera resistido la conquista española podría haber sido un ejemplo de cómo las comunidades pueden prosperar cuando se apoyan mutuamente. La historia nos enseña que, a pesar de los desafíos, la fuerza de un pueblo radica en su capacidad para unirse y defender sus valores. Este legado de resistencia y esperanza habría sido un faro para el futuro, guiando al Perú hacia un camino de paz y prosperidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así estarás al día de todos los contenidos que te traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo vídeo.